Bueno, vamos a estudiar esta última parte ya nos queda la última parte de la Revolución Francesa, a ver si la terminamos hoy con la ayuda del Señor. Y bueno, ha sido una tremenda experiencia estudiar todo esto. Yo sé que es denso, a veces se pone difícil, tantos nombres, fechas, eventos y todo eso. Pero también hemos podido sacar mensajes personales a través de los personajes y de las situaciones. Hemos podido identificarnos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos identificado con alguien en algún aspecto, ¿no? En algún momento de la historia, con María Antonieta, con Luis XVI, con, bueno, alguien. Y así en todas las historias podemos también recibir ese mensaje del cielo, que eso también se trata, ¿no? Tiene un doble propósito. Entonces vamos a continuar. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, facción romana imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Los siguientes versículos de esta misma profecía. Aquí le coloco los versículos 9 y 10 y ahorita le coloco el 11, el 12 y el 13, si es tan amable. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviará regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Y finalicemos el 11, el 12 y el 13, por favor. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Ya hemos visto la Revolución Francesa, cómo se cumple acá, ¿no? Esa facción de la Roma imperial, cómo acaba con Francia, acaba con los dos testigos, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, acaba con la Biblia, acaba con lo poco de cristianismo que le quedaba en la versión católica fiel, acaba con todo el orden social que se llevaba durante siglos, ¿ok? También Tommy, vimos, sí, señora. y a hoy día podemos decir que Francia es Egipto. Yo creo que el mundo es Egipto, ahora no solo Francia, sino se nos metió en todos los países. Sí, no podría decir que ahorita Francia es igual porque no es igual, ¿no? Sí es una nación donde hay mucho ateísmo, pero también hay muchos otros lugares, casi toda Europa. Ahorita Egipto se nos metió en todo el mundo, eso sí. Porque Tommy, figúrate que el Señor me ha permitido, me ha despertado todos estos días a la madrugada y me muestra mucho Ezequiel 30. Ezequiel 30. Entonces yo le estoy diciendo al Señor que me muestre, que me revele esas naciones o quién es Egipto, ¿sí? Ok, Eso es como para sí. seguir, ¿no? O sea, entonces por eso ahora que veo eso, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Entonces a este tiempo, como dices tú, pueden ser todas esas naciones, ¿cierto? Sí, ya en el tema que tenga la hermana Elcira, luego ya lo vamos a extender esta profecía cómo se aplica hoy día, ¿sí? Y cómo se aplica hoy día. Pero debemos recordar que, Gracias. señora, y qué bueno que esté estudiando con el Señor. Egipto es el mundo en el que vivimos, el sistema actual en el que vivimos, Ya. ¿sí? La parte
económica, los bancos, el sistema de esclavitud de Egipto moderno es los bancos, todo con interés, tarjetas de crédito, todo eso es Egipto. En la parte religiosa, pues ya lo vemos, ocultismo, hechicería, todas estas cosas. En la parte, ¿qué más? Social, pues estas leyes perversas para acabar la familia y el orden que Dios estableció. Todo eso es Egipto. El sistema de salud actual es un sistema para matar a la gente lentamente, ¿no? Sin que se dé cuenta. Un sistema de salud hecho para matar a la gente. Es Egipto también, ¿ok? Eh, de hecho, en Egipto había también, se ha encontrado momias con cáncer, con enfermedades degenerativas que solamente estaban en Egipto y ahora hoy abundan todas esas enfermedades. Entonces, todo eso es Egipto, todo eso, ¿listo? Todo el mundo. Y Gracias a Dios, sí. Ujú. pues él nos quiere sacar de ahí, ¿no? Esa es la intención. Entonces, pero esta Revolución Francesa es como lo que se venía para el mundo, o sea, el cambio de todas estas cosas, todo esto que mencionamos, que los bancos, que el sistema de salud, que el sistema social, todo esto no existía en la Europa del siglo XVI, del siglo XV, todo eso no existía. Es por la Revolución Francesa que ahora va a existir. ¿M? Por eso vemos tanta perversión ahí. Ya vimos que cuando eliminaron la Biblia, quemaban Biblias, pero ya no para perseguir a los protestantes, porque ellos ya se habían ido hace rato. Esos dos profetas, ellos empezaron a regocijar y enviar regalos unos a otros y hacer fiestas y fiesta al Dios, ah, al Ser Supremo, al Dios de ellos, ¿no? La fiesta al Dios Supremo, se regocijaron, empezaron a usar las catedrales que antes era para el culto católico, ahora lo van a usar para el culto a el Ser Supremo, ¿ok? También empezaban a hacer estatuas en las vías públicas y mire, se parece a un faraón egipcio, de hecho, acá hay unas salas del dios Osiris, es egipcio. Entonces, la Francia de ese momento, en 1793, empieza a meterse Egipto. ¿Ok? Empieza a meterse todas esas cosas que la facción romana quiere establecer en el mundo, no solo en Francia, sino en el mundo, pero el escenario donde empieza todo es en Francia. ¿M? Por eso la Revolución Francesa es una cosa muy importante desde el punto de vista profético, desde el punto de vista histórico, político, todo cambia en la Revolución Francesa. Es decir, el mundo que hoy vemos comenzó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es esa transición del antiguo sistema al que hoy impera en el mundo. Y ahora estamos en una transición que va a cambiar ese sistema por otro aún más tenaz. O sea, lo que nos viene son cosas muy duras. ¿M? Por eso debemos estar tan preparados ahorita, concentrados en escudriñarnos. Porque los engaños que vienen ahorita no van a ser sencillos, no van a ser tan obvios. No, nos van a intentar confundir. O sea, eso es bien duro. Entonces tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Pero ahora, hoy vamos a ver si alcanzamos los 3 días y medio. Mire, acá hay una profecía de tiempo de 3 días y medio. 3 días y medio en la profecía significa 3 años y medio. Vamos a ver cómo se cumple en la Revolución Francesa esos 3 días y medio. Y dice que en esos 3 días y medio están muertos esos dos testigos. O sea, la Biblia está muerta en Francia, pero que va a revivir, porque acá dice que se pusieron en pie otra vez esos dos testigos. Solo 3 años y medio duró Francia sin Biblia y va a volver a pararse el cristianismo en Francia. Entonces, desde ese punto de vista, ahí está una respuesta, hermana Lucy. Hoy en día no es igual que en esa época. ¿Por qué? Porque la Biblia otra vez se puso en pie. Entonces, solo duraron 3 años y medio sin Biblia, sin cristianismo, en un gobierno totalmente satánico. ¿Listo? Entonces vamos a Y, continuar. Sí, y señora. entonces todo se vuelve a repetir ahora, ¿cierto? En Francia. En cierta Oh, forma, pero ahora es a eh, la inversa, ahora es otro sistema.
El que pusieron a la Revolución Francesa ahora lo van a cambiar porque llega otra facción, ¿sí? Ya. Y se repite, pero ya es otra facción la que viene, que es Babilonia, Ezequiel 30, el que usted está estudiando. Eso es lo que viene. Sí, sí, señor. Ay, Exacto. Dios mío, sí, donde Esa es dice la, lamentad, sí, ahí de aquel mm, día. Ujú. exacto, esa es la que viene ahorita, ¿sí? Y ahí entonces eso es otro sistema, otro mundo. O sea, es que no tenemos ni idea, imagínense, todo lo que va a causar eso. Imaginen nomás que estamos hablando de la Tierra plana. Cuando toda la gente sepa estas cosas y vean que los engañaron, ¿qué van a hacer los astrónomos, los científicos, todos los que aprendieron el sistema egipcio de toda esta vaina? Perdón por la palabra vaina. Todos los que aprendieron todo este sistema, es que da rabia cuánto engaño hay, ¿no? Pero, ¿ustedes se imaginan después de esto que todo el mundo entienda? Solo esto tan sencillo, que la evolución es una mentira, que todo lo que enseñaban en universidades era una mentira, en los colegios era una mentira. ¿Usted se imagina el descontento social, el caos, el desconfort, o sea, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar, pero esto no se va a quedar así que unos pocos y ya, no, el nuevo sistema va a venir con muchas cosas, va a venir con muchas cosas, hermanos. Entonces, hay que estar apegadísimos a la palabra del Señor. ¿M? Cuando vengan las camas cuánticas, camas que usted se acuesta y le regeneran todos los tejidos celulares, le desaparecen todas las enfermedades. ¿M? Y a las que están, a los que estamos obesos nos ponen delgados e inclusive nos pueden arreglar las facciones que estamos mal. O sea, imagine la tentación tan tenaz de eso, y eso no es de Dios, porque eso va a ser con tecnología demoníaca, cuántica, ¿sí? Claro, sí. Ve, entonces todo eso, imagínese, y que ya tengo ciertos años y me pueden quitar todas las arrugas de una sola vez sin dolor y todo eso. Imagínese la tentación tan grande. Y Cosas como teniendo, esas. y teniendo las cosas sencillamente naturales y saludables, ¿no? Para uno evitar, No, evitar, pero es que la cama cuántica te quita, te rebaja 20 años. O sea, eso no es, y es pero, en una pero hora, yo ya. creo que eso repercute, Tommy. Yo creo que eso, Alguna cosa, claro, sí, eso algo eso, estás, sí, como hoy eso, en día, maravillas. Ah, no es que me a la nueva tecnología de los, bueno, de tantas cosas que hay ahora en cuanto a esa salud, a esa belleza, pero yo creo que eso va a repercutir. Y como es que nos da pereza practicar lo natural, ¿cierto? Lo saludable, entonces, pues muchos caerán en ese error, ¿sí? Y eso va a ser tenaz porque yo me imagino que eso desencadenará en otras enfermedades. sí, imagínate que te puedan arreglar de los que se chuzaron, ¿no? Los que Lo se mismo yo pienso. chuzaron, Es exacto, y que te arreglen con eso, la tentación. Pero si el Señor, Tremendo. o sea, hay que estar muy agarrados de la mano del Señor porque tampoco toda la tecnología va a ser mala. Ahí no tiene que estar agarrado el Señor. O sea, no es que todo lo que venga es malo, no. El Señor va a usar algunas cosas para el bien, para predicar el Evangelio, algunas tecnologías para, no sé, hermanos, pero lo que viene es, por eso les digo, no va a ser tan fácil de decir, ay, esto es bueno y esto es malo, no, se requiere mucho colirio. Imagínense cómo estaban los hermanos de esa época en la Revolución Francesa, en medio de todo esto, diciendo, ¿qué es esto que está pasando? Pero algunas cosas parecen buenas, están hablando de libertad, están hablando de igualdad, eso es bueno, aparentemente. ¿Ven? Aparentemente. Pero ya cuando se desata estas cosas de idolatría y todo eso, pues el que estaba agarrado a la palabra dice, ah, no, esto no es de Dios. Esta no es la libertad de la Biblia, esta no es la igualdad de la Biblia, no, esto ya es otra cosa, esto es satánico. Pero así, al principio no era tan claro, al principio no era claro. Estamos acá en 1793, en 1789 eso no era tan claro, 4 años antes, no era tan evidente, ¿ven? Entonces, aunque ya los hermanos hugonotes no estaban en las ciudades, pero ellos se enteraban de lo que estaba pasando allá en las ciudades. Y entonces ellos, claro, para ellos también era, uy, ¿esto qué pasó? Ya hay que libertad religiosa. ¿Será que nos podemos devolver a las ciudades? No.
No, porque el Señor les avisó, dijo, no, esto es otra cosa, esto es algo que no se ha visto, ustedes no han vivido esto, esperen, quédense allá, después van a salir, pero ahorita no, están en plena Revolución Francesa, después empiezan a guillotinar a la gente, a los mismos sacerdotes a perseguirlos, empieza un caos en Francia de una forma que nunca se ha visto en el mundo. ¿M? Entonces vamos a continuar, hermano, vamos a continuar, vamos a ver qué sucede con Robespierre. Recuerden que hay varios personajes, estos son algunos líderes de esa época. Munier, líder de la Convención General, él se tuvo que ir, huir. Lafayette estuvo encarcelado y se tuvo que escapar. Brissot lo mataron en la guillotina, lo ejecutaron y al final lo que querían era que quedara Robespierre. ¿M? Gente muy sanguinaria, Robespierre. Y él queda como presidente de la Convención Nacional, o sea, es como el presidente de Francia en esa época. Grave la cuestión, que Robespierre es un sanguinario y es el que promovió toda esta idolatría, cosa que él mismo se preocupó de lo que estaba provocando, porque empezaron a perseguir a los sacerdotes católicos, a acabar con todo lo que era religioso, con todo lo que era la adoración a un dios. Inclusive él dijo, no, hay que adorar a alguien, eso usted ya está muy peligroso. Y entonces él se inventó el famoso ser supremo, que no es otra cosa que Satanás en las logias masonas. Entonces vamos a leer, hermana Jessica, aquí una cartica que le enviaron a Robespierre, para que ustedes vean cómo es la cuestión. Era una carta de un confidente desconocido, sin firma ni fecha, que contenía el siguiente pasaje singular. Debes emplear toda tu destreza para escapar de la escena en la que ahora vas a aparecer una vez más, y luego dejarla para siempre. Tu llegada al sillón presencial no será más que un paso hacia la guillotina. Presidencial no será más que un paso hacia la guillotina, a través de una chusma que te escupirá al pasar, como hizo con Egalite, puesto que has reunido un tesoro suficiente para mantenerte durante mucho tiempo, así como aquellos para los que has hecho provisión. Te esperaré con ansiedad para que podamos disfrutar juntos de una alegre risa a expensas de una nación tan crédula y codiciosa de novedades. ¿Qué ven aquí? Una carta de un desconocido que se descubrió que le entregan a Robespierre. Él se convierte en líder de la Convención Nacional, del único organismo que estaba dirigiendo todo en Francia. Los jacobinos, todos los que querían el cambio en Francia. Pero ¿qué ven ustedes allí? Y él viene a ser como el presidente de Francia en esa época. ¿Qué perciben allí? ¿Actúa solo Robespierre? No controla, hay alguien detrás que con Ah, los que hizo provisión y espero con ansiedad para poder disfrutar juntos. Eso es los que están detrás. mm. Son instrucciones que le dan a él. Así es con los presidentes de hoy en día. El papel de él era llegar a la presidencia de la Convención Nacional, pero le estaban diciendo acá que eso y rutina era un pasito nomás. O sea, él tenía que llegar a la presidencia, hacer no sé cuál era el objetivo finalmente. Pues sí, me imagino atacar todo lo que es acabar con el resto de religioso que había. Y ya, chao. Él ya tenía un tesoro, dice acá, suficiente para mantenerse durante mucho tiempo. Eso lo tienen hoy en día, esos tesoritos. Todo presidente político famoso tiene su tesorito ahí guardado para cuando tenga que escapar, el se va. ¿Ok? Y él ya tenía todo cuadrado. Y el que le está dando las instrucciones le dice, lo esperaré con ansiedad y acá celebraremos con una alegre risa a expensas, ¿sí? De una nación, Francia, tan crédula y codiciosa de novedades, ¿sí ven? ¿Cómo conquistaron a Francia esta gente? Novedades, porque al ser humano le gustan las novedades. Y todo se lo creen se creyeron los franceses, te creyeron el cuento de la libertad, de la igualdad y todo eso, se lo comieron enterito y el mundo se lo comió enterito, no solo los franceses, todos nos comimos eso enterito, esos discursos.
y al sol de hoy. Pero mire, él era un tipo que tenía que cumplir un papel y después de eso se volaba. ¿Ok? Ya tenía todo listo para escapar y vivir el resto de su vida si es que quisiera con ese tesoro. Ya. Así pasa mucho en la vida de los políticos y famosos. Bueno, dejemos allá a Robespierre. ¿Qué pasará con Robespierre mientras él está en la presidencia? Es el caos total en Francia. Es lo peor. La época del terror que se llama esa época. Pero la hermana Juárez está haciendo un recuento de por qué Francia llegó a semejante cosa. Entonces vamos a terminar con ese recuento aquí. Permítame leer este. Pero un fanatismo ciego e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria: escoged entre la hoguera o el destierro. Al fin la ruina del Estado fue completa, ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar. Todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. La hermana White está diciendo acá de todos los que abandonaron Francia. ¿Quiénes fueron? En su mayoría cristianos hugonotes. Francia la fueron desocupando de la bendición de la que gozaban por causa del pueblo de Dios que vivía en Francia. ¿Ve? Y por ese fanatismo de persecución que inició la Roma papal y terminó la Roma imperial, desocuparon a Francia de la bendición. Por eso dice acá, al fin la ruina del Estado fue completa. Arruinaron el Estado totalmente. Ya ven, mataron al propio rey. Nunca se había visto eso en la historia, ejecutar al propio rey. ¿Mm? O sea que lo que pasó en Francia fue un cambio, pero a las malas, así, a la brava. ¿Ok? Pero ¿cómo inició todo? Desde que empiezan a sacar a los hugonotes de Francia. La presencia de Dios en Francia está por medio de su pueblo, es elegido para ese tiempo. ¿Ven? Qué impresionante. El que uno esté en un sitio, hermanos, eso representa una amenaza para los hechiceros, para los que malvados que viven alrededor. Así es. ¿Ok? Es una amenaza, claro, cuando es una persona consagrada, cuando no, es otro instrumento más del enemigo, pero cuando el Señor nos pone a tono a luchar y todo eso, pues es porque los demonios se rebotan. ¿Eh? Por eso, que la hermana Doris está contando, es porque están luchas, porque los demonios se rebotan, ya los demonios ya se dieron cuenta que lo están descubriendo, entonces, y esa lucha la hemos tenido varios, acá sabemos que es esa lucha. ¿Ok? Entonces, la presencia de un hijo de Dios en un lugar pone a temblar a los demonios, pone a manifestarse, pone a los hechiceros, todo eso. O sea, pero cuando lo sacan de un país, el país queda en la ruina. Tremenda influencia la del pueblo de Dios. Con la huida de los hugonotes, quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moral sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrase que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Pregunta, ¿los jesuitas de qué facción eran? ¿Roma papal o Roma imperial? Roma, ¿Jesuitas de qué? ¿Roma qué? ellos son Roma papal, ¿cierto? ¿O estoy No, equivocada? Imperial. imperial. O sea, la Imperial. papal son de esas familias, el imperial
ellos son los gobernantes que Usted, ahora, ¿ah? sí, ¿Cómo, señora. cómo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, va bien. Hoy, los gobernantes de hoy, Los sí, jesuitas son de esa facción de los que gobiernan hoy día. hoy día, sí, señor. Es como un ejército especial de ellos. ¿Ok? Entonces ellos Y no la son papal, de la... Tommy, y la Ajá. papal son de esas familias que venían de antes reinando, ¿cierto? Eso sí, familias de papas. De papas, Papas, sí, pero papas sacerdotes. que son católicos, digamos, en su creencia, ¿sí? En su celo católico, que son católicos de verdad. ¿Sí me entienden? Católicos de verdad. Sí, Bueno, de la antigüedad. Entonces, sí, los jesuitas por eso están prosperando en Francia, porque ellos están tomando el control de Francia. Eso es lo que está sucediendo. Y se lo están dando a las familias de la Roma imperial. Entonces, claro, ellos saben que si no desalojan a Francia de los hugonotes, no pueden hacer lo que quieren hacer. Porque los hugonotes van a ser una oposición. Van a ser, o sea, los demonios no pueden estar allí donde están los hugonotes. O sea, pueden estar, pero no tienen la fuerza suficiente. ¿Por qué? Porque ellos están adorando al Dios verdadero. Los hugonotes están adorando, están clamando, están orando al Dios verdadero. Y eso es una fuerza contra el enemigo. Entonces los jesuitas saben que para hacer lo que quieren hacer en Francia, de implementar el ateísmo en lo máximo y de destruir la Biblia y la religión, tienen que sacar a los hugonotes de Francia. ¿Cómo lo sacan? Usando a la facción Roma papal. Oiga, qué cosa. Esto la usan a su favor. Y la Roma papal desaloja a Francia de los hugonotes. ¿Y dónde van a parar los hugonotes? Al desierto, o sea, a lugares desolados, a las montañas, a los valles así, solos, lejos de las ciudades. Y allá se reunían y hacían culto y hacían alabanza. Pero las ciudades quedan sin cristianos, quedan desprotegidas, quedan sin hugonotes, quedan sin protestantes, ¿ok? Y quedan sin católicos fieles, porque hay católicos sinceros y fieles, también son desalojados de Francia, tienen que huir, porque la Revolución Francesa va a acabar con todo lo que se llama Biblia y cristianismo. ¿Mm? Van Hermano, ¿Sí? ya llegué. Sí, Este, señora. no, que ahora que usted explica cómo va sacando los hijos de Dios para poder el demonio ejercer todo su poder, bueno, entre comillas, porque es más poderoso Dios, pues uno, o sea, yo pienso que ahorita nos está sucediendo igual, porque todas estas medidas que sí, se están dando, a quien están encerrando es al pueblo de Dios y a sacarlos y a acabarlos y a destruirlos y en los lugares donde ve que el enemigo que hay, digamos, unidad entre los hermanos y todo, busca la manera de dividir y de acabar, para que le den que esto, ahora entiendo lo que usted explica ahí, le den la cabida plenamente a él, ¿no? Y pueda ejercer Claro, él todo lo que quiere. Sí, me estaba claro, pensando era eso. por claro, y eso lo es mismo. que Sí, señora, sí. comentan, comentan muchas personas que investigan, comentan que el Papa es jesuita, que él pertenece a los jesuitas. Y muchos de los integrantes de acá de nuestro país, Colombia, también pertenecen a eso. Por eso es que el Señor va a castigar a las naciones. En Ezequiel 30, ahí él describe todo lo que va a pasar. Espada, incendios, bueno, una cantidad de cosas que el Señor va a hacer contra todas las personas que están en contra de la Biblia y en contra del cristianismo, como decía Tommy, que estos jesuitas quieren, em, digamos, volver a todos los países en idolatría, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor está airado y hay de aquel día que viene. Sí. Los jesuitas saben que si está el pueblo de Dios, ellos no pueden hacer lo que quieren hacer. Por eso, cuando la hermana White muere en 1915, inmediatamente entran los jesuitas a la iglesia adventista.
No es casualidad, tenaz, sí. ¿sí? No es casualidad. Eso es ella que muere y entra el primer grupo jesuita fuerte en la iglesia y entra como estudiantes, entran de perfil bajo, entran, no entran como pastores, nada, no entran como estudiantes, pero ahí a empezar a poner la semilla. Porque antes, cuando estaba la señora White, Dios le revelaba a la señora White cada vez que llegaba un jesuita a la iglesia, la señora White le mostraba al Señor en un sueño y la señora White inmediatamente alertaba y resultaba ser así. Entonces no podían entrar, no podían entrar, no podían entrar. Pero no fue sino que se muriera. Y como ya nadie más estaba así de consagrado, lastimosamente y desafortunadamente, la iglesia entra en un sueño, se empiezan a meter, se empiezan a meter. Así Y fue. esa fue la última profeta. Esa fue la última profeta que el Señor utilizó para No, alertar. hay más, hay más. Van a haber más porque Joel dice que vuestros jóvenes verán sueños y los viejos verán visiones. Profetas van a Mm, haber muchos más. Ella no es la última. Era la última, sí, el pueblo llegaba a la Canaán celestial, pero no llegó. Entonces vamos a necesitar de más espíritu y profecía, claro, porque lo que viene es terrible. Hemos Entonces devueltos al desierto. fuimos devueltos. Entonces, si Volver a fuimos repetir lo devueltos, mismo. tenemos otra vez que repetir muchas cosas. Va a haber un chasco, otra vez un chasco. Va a haber espíritu y profecía, va a haber espíritu y profecía, claro que sí. Entonces, tenemos que seguir adelante. Bueno, El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes, y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos, el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. la lucha de clases, la división, mire, que el rico perjudique al pobre y el pobre odia al rico. Ahora la hermana White está aquí hablando de cómo era la situación social entre clases en Francia. ¿M? No habían sino pobres y ricos, no había clase media y nada de eso. O gente con plata o gente muy mal. En la anterior diapositiva había que decía que eran 200.000 indigentes que dependían de quién? Del rey. ¿Y quién era el rey? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda del rey en la Revolución Francesa? Lo ponemos aquí. ¿Quién se acuerda? A la una, a las dos y a Luis las... 16. Eso. Bien, hermana. Si la siga bien. Luis XVI. Oiga, entonces el rey no era malo. El rey, ¿cuántas bocas alimentaba? Mire, 200.000. ¿Mm? Con María Antonieta. Por eso lo odiaban tanto. Entonces, cuando matan al rey, uy, le abren la puerta a muchos demonios. Porque el rey era instrumento de Dios. Mire, 200.000 indigentes. ¿Quién hace eso hoy en día? Entonces, eso que muestran que el rey y la reina de la pasada despilfarrando no es tan cierto. Ellos ayudaban a mantener a 200.000 personas con sus familias y eso cuesta. Hermano. Ujú. Bueno, ya la atiendo. Hermano, vea, Sí, señora. esas dos clases, dice que es lo que va a quedar ahorita. Adiós, clase media. Son los de arriba y los de abajo. Lo mismo que se vio en Francia, se dice que Sí, viene para nuestro tiempo. sí, señora. Sí, señora. Así es. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios. Y de este modo, el pobre estaba a merced del rico
y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la Iglesia y del Estado pesaba sobre los hombros de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. El placer de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre no era para conmover a sus opresores. En todo momento el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. Bueno, no muy diferente ahora, ¿no? Los tributos, ¿quién los pagaba? Clase media y baja del pueblo. Bueno, corrijo, sí había clase media, sí había clase media. En esa época la Revolución Francesa, ¿ok? En Francia sí había clase media, una clase media recién creada. Pero los tributos pesaban sobre ellos dos. Entonces ellos pagaban la iglesia y el Estado. Claro, los jesuitas saben que esto crea odio y descontento y ellos lo usan a su favor. ¿Ok? Estas desigualdades son creadas por ellos para dividirnos y generar odios los unos con los otros. Por eso tenemos que estar muy vigilantes con el Señor Jesús porque en nuestro corazón no puede haber odio ni siquiera por los malos. ¿Ok? Bueno. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio, y si alguna vez osaban quejarse se les trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho. En virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo que cobraban lo gastaban los recaudadores en la disipación y en francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus súbditos estaban libres de impuestos, con derecho por la ley o por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150.000 personas, y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. 150.000 personas era la élite en Francia. Hoy en día es lo mismo, son unos pocos y todos servimos a sus pocos. Corrupción, pues, muy parecido ahora, ¿no? Los recaudadores de impuestos. Corrupción por doquier. Em, y los jueces corruptos. Los tribunales siempre se falla a favor de uno y se absolve al otro sin justicia. Y esto es grave para Dios, esto es muy grave. ¿Ok? Esos campesinos después en la Revolución Francesa ya lo vimos, se alzan contra sus dueños y esos campesinos, claro, con ese odio que tienen de tantos años, es cuando vemos que ellos van y destruyen los castillos de sus señores, violan a sus esposas, torturan a sus dueños. Claro, eso no debe ser así. No, nunca debe coger la justicia por sus manos. Entonces, tanto los unos como los otros pecaron. Y Francia entra en un momento de caos muy tremendo. Valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de este modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. Por su previsora política, advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado el pueblo de la Biblia y sin más enseñanzas que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia
y en la superstición, y tan degradado por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. Aquí está hablando la hermana White de la Roma papal, de lo que había hecho antes. Noten que ambas facciones le quitan la Biblia a la gente, a la final. Se la quitan, ¿sí? Por lo menos acá en la Revolución Francesa se la quitan. Primero la Roma papal eh, se arroja el derecho de interpretar la Biblia y de tenerla en un idioma que solamente unos pocos entienden, el latín de esa época, ¿ok? Entonces ellos tienen que despojar al pueblo de la Biblia porque la Biblia despierta las conciencias, los corazones, mueve, o sea, la Biblia, como dice el Señor Jesús, no viene a traer paz sino espada. Entonces ellos tienen que quitar la Biblia. La otra facción, la Roma imperial, quitó también la Biblia. Y usted dirá, bueno, hoy en día, ¿cómo nos quitaron la Biblia? Fácil, se la sustituyen por cine, televisión, música y todo eso, y mala alimentación. Todo eso hace que la gente no tenga ganas de abrir la Biblia. Hoy en día es cuando más Biblias hay de toda la historia. Hay Biblias por doquier, hay Biblias a precio de huevo, hay Biblias en internet gratis, todo. Ya quisiera Lutero haber tenido esa opción de buscar 1000 Biblias en su época. Hoy en día hay cuando más Biblias hay, pero nos la quitaron también. Cuando menos se lee. Exacto, nos la quitaron también. O sea, hay dos formas de quitar la Biblia. Una es de frente y otra es disimuladamente. Roma papal lo hizo de frente. Roma imperial lo hizo disimuladamente. Bueno, la Revolución Francesa lo hizo también de frente, pero después se dio cuenta que esa táctica no era muy buena y entonces lo hizo disimuladamente. Pero al final el objetivo es el mismo, quitarle la Biblia a la gente. ¿Ve? Hermana Jessie. Hermano, perdón. Sí, hermana O Doris. sea que, pues, me asalta a mí una duda acá, una incógnita. O sea que estas dos facciones con el tiempo, en nuestro tiempo, podrían unirse, ¿verdad? Para acabar, o no, o seguirán ellas de enemigas. En algún punto se tienen que aliar o hacer un acuerdo o alguna cosa, según las profecías, ¿no? Porque las dos van hasta el final, solo que se empiezan a disputar la una y la otra, pero al final tienen que como acordar algo, no sé cómo va a ser, eso ya el Señor lo revelará. Pero sí, Daniel 2 dice que los dos pies están vigentes, los dos pies de la estatua de Nabucodonosor no está uno más corto que el otro, ni está chueco, no, los dos están firmes y esos dos pies representan las dos facciones. O sea que hasta el final van. No sé cómo le irán a hacer. Ya ahí nos tiene el Señor que enseñar mucho de profecía porque ya nos toca reinterpretar todo eso y es parte del trabajo que está haciendo la hermana Alcira. De hecho, hoy está estudiando muy juiciosa eso. Por eso Ay, no nos hermano, perdón. acompaña. Sí, señora. Y los dedos y los pies, los dedos de los pies, ¿no es que dice que es parte mezclado con barro es? ¿O estoy mal? Sí, hierro y Hierro barro. con barro. O sea que posiblemente sus alianzas no sirvan de mucho, ¿cierto? Va a haber Exacto, debilidad. sí. Va a Ah, haber algo ahí, una alianza. Y en esas alianzas, pues como dice, el barro no puede unir con la madera, entonces con el barro, perdón, el hierro no se puede unir con el barro, entonces ahí va a haber algún problema. Puede ser que al principio se lleguen a un acuerdo, pero después otra vez se arme la grande. Bueno, algo ahí, mucho, mucho que cortar en profecía. Pero el Vamos, castigo de Jehová recae sobre los dos. sí, sobre todo culpable. Pero también la oportunidad de arrepentimiento está para los dos también. O sea que no por alguien de ser de una facción ya está condenado. Cristo murió por todos. Entonces ya el que quiso aceptar la sangre de Cristo podrá ser un tizón arrebatado. El que no afrontará las consecuencias de su decisión. Pero para los dos también hay oportunidad. Bueno, bueno, muy bien que participen, muy bien. Participen de todo lo que les llame la atención. Bienvenidos.
Pero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta su única religión, considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no quería saber nada de estas. Bueno, esta Roma papal quitó la Biblia, pero se le devolvió eso que hizo. Ellos, ellos querían, la Roma papal siempre ha querido, que todos se sujeten ciegamente a sus dogmas, ¿sí ven? Ese era su objetivo. La Roma imperial no a sus dogmas como tal, pero sí a su paganismo, a su gobierno, tal vez, bueno, dogmas también se puede ver en el paganismo. O sea, ambos quieren que todos nos sujetemos a ellos, ¿sí? Porque ese es el fin de tener un dominio mundial, un gobierno Poder. mundial. Eso, poder, sí, autoridad, poder, que se sujeten a ellos de una u otra forma, ¿sí? Cada uno en su creencia. Pero Roma papal, al querer hacer esto, lo que hizo fue generar incredulidad y revolución, ¿sí? Rebeldía. Entonces generó un odio, porque la gente se dio cuenta de lo que hizo la Roma papal. Y la Roma imperial se usó este odio para ir contra la Roma papal. ¿Sí bien? Tan tremendo estas tácticas que ellos usan. Roma papal solita sembró odio. ¿Por qué? Porque quería sujetar ciegamente a toda la gente a sus dogmas. Cuando la gente se da cuenta, eso genera oposición, genera odio. Cuando los reyes se dan cuenta que fueron usados, ¿sí? Que todo era una mentira, todo las misas y todas las indulgencias, todo eso era una mentira, que les escondieron la Biblia durante tanto tiempo, pues ellos les da rabia, pero también al pueblo en general les da mucha rabia. Los jesuitas llegan y dicen, vamos a usar ese odio que tienen y vamos a incrementarlo y a darle una base filosófica para que se desate ese odio contra la Roma papal. Y eso es exactamente lo que hacen la revolución. Les dan veneno, llámese ilustración. Todos los libros que escribió esta gente, Voltaire, Diderot, toda esta gente de la ilustración, todo este es el veneno que necesitaban para que ese odio se acrecentara y se fortaleciera. Cuando esa semilla del odio brotó y dio su fruto, entonces viene la Revolución Francesa. Esa Roma imperial aprovecha ese odio para darle a la Roma papal por la cabeza. Esa es la táctica. Entonces, eso fue lo que generó la revolución. ¿Listo? El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Interesante esta frase. En esa época, claro, echaron a los hugonotes. La única versión de Dios que conocían ellos era la de la religión de la Roma papal. Era un Dios falso. Era un Dios que no es atrayente. ¿Ven? Entonces ellos se alzan en armas contra la misma Iglesia Católica. Por eso es que Francia queda devastada en cuanto a cristianismo. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos, o sea, los 10 mandamientos. En consecuencia, al fin, el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraba sancionados por las Escrituras. En la reacción que se produjo, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había hollado al pueblo con su pie de hierro, y las masas degradadas y embrutecidas, al sublevarse contra tamaña tiranía, desconocieron toda sujeción
Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira. Y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con una libertad imaginaria. Esta era la libertad de la Revolución Francesa. Imaginaria. Me gusta esa forma en que lo escribe la hermana White. No era una libertad realmente. ¿Y de dónde salió el veneno para acrecentar ese odio y estimularlo? De los escritos de Voltaire y sus asociados. ¿Ven? La hermana White acá lo menciona. Entonces, claro, Voltaire dice, nos engañaron durante mucho tiempo, todo era una mentira y eso se vuelca hacia el otro lado, ya no creen en un Dios, ya no creen en nada, eso sucede mucho con las personas hoy en día, que los llenan de veneno, entonces ya no aceptan nada y piensan que Dios ya ni siquiera existe. Interesante como esta es la Roma papal, ¿ok? Todo acá donde dice la hermana White Roma se refiere a la papal, porque está haciendo un recuento de todo lo que hizo la anterior facción y cómo le están dando de la cabeza ahora a la Roma papal. Entonces, interesante que acá dice, Roma había hollado al pueblo con su pie de hierro. Me gusta esa frase, su pie de hierro. Daniel 2. Un pie. ¿Las piernas de qué son? De hierro. ¿Ok? La Roma papal es un pie y la Roma imperial es el otro pie. ¿Mm? Entonces, cuando viene la revolución, se inventan esto de la libertad, claro, una libertad falsa, no es una libertad genuina. Y ahí viene, hermana Jessica. Sí, que suelen trabajar así, que ponen la semillita y ya solo esperan el resultado mucho tiempo después. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado del odio que pueden hacer. Hay que estar muy pendientes con el Señor, porque esos odios son los que usa Satanás para entrar a nuestra vida o manipularnos o influenciarnos, ¿sí? Los odios. Entonces, que se levante odio contra un gobernante malo, pues es fácil odiarlo porque se hacen odiar, pero es que ojo con eso, ¿sí? Eh, los vacunados contra los no vacunados, ¿eh? Ellos son expertos en hacer divisiones, en hacer odios. Los blancos contra los negros, ¿m? Los heterosexuales con los homosexuales. No debemos odiar, ojo con eso. Que el Señor nos limpie el corazón. Hermana, Tener orgullo, los que no nos pusimos la pócima contra los que sí, sea sí, del grupo que sabía o sea el grupo que no sabía, el orgullo, ¿no? O otras cosas que podamos sí. sentir contra ellos. Sí, frases como que yo coloco en Twitter o en Facebook, 3 años y no me he vacunado, soy pura sangre, que no sé, o sea, no, cuidado con eso. Eso no es para sacar pecho, eso es para darle honra y gloria al Señor, eso no fue por nosotros, donde el Señor nos hubiera revelado, ahí estaríamos, hermanos. Ahí es que también mirar a otros cómo les puede uno ayudar. Sí, bueno, con lo que el Señor nos ha enseñado, con los remedios, por lo menos a mitigar los daños que se causaron. Eso es tener una actitud como la de Cristo, ¿sí? No, no darse ínfulas, no estimular la división en ninguna de las áreas de la vida que esta gente nos ponga. Bueno, La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. anarquía. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Ahí en esas plazas, en el mismo lugar. Qué tremendo eso, hermanos.
La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Esa es la época del reinado del terror, cuando le empiezan a hacer guerra al cristianismo, a la Biblia, a los dos testigos, ¿sí? Estos son los dos testigos. En este caso, en esta etapa de la historia, esos son los dos testigos. ¿Listo? Ahí cuando inicia esa guerra contra la Biblia, empieza el reinado del terror, el famoso reinado del terror en Francia, ¿ok? Cuyo uno de los principales líderes era Robespierre. Habían más, digamos que era como el más visible, estaba Danton, otros, San Justo, algo así que se llamaba, el hermano de Robespierre, todo eso era un grupo grande, pero él era así como la cabeza. Y ahí empiezan, uy, una mano de muerte sin sentido, ¿no? Desde el rey empezando. Ese es el reinado del terror. ¿Listo? El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado, y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al cadalso. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de ser hostiles a la revolución. Las cárceles se llenaron y hubo en cierta ocasión dentro de sus muros más de 200.000 presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos. Se levantaba un partido revolucionario contra otro, y Francia quedó convertida en inmenso campo de batalla, donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. Empezaron a matar a ellos mismos. ¿Cuándo empieza esa venganza a subirse de tono? Cuando ejecutan al rey. Miren. ¿Sí bien? Que hay un antes y un después. Antes del rey sí, había violencia, odio y todo eso. Era difícil, había gente muy sanguinaria y vimos a las mismas mujeres, qué terrible. Pero matan al rey y es como si entraran más demonios a controlarlos. Mm. Miren las cárceles una cárcel de París. Gente común y corriente era tildada de sospechosa. Mujeres con niños de brazos, imagínense, en la cárcel, porque sí, porque era sospechoso. Se empezaron a matar entre ellos mismos. Bien duro ese momento. En París sucedíanse los tumultos uno a otro y los ciudadanos divididos en diversos partidos no parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo. Y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisenses se morían de hambre. Las provincias habían sido puestas a saco por los bandidos y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. Bueno, ahí empezó, digamos, el ambiente estaba listo, ¿no? Los ingredientes estaban listos para la sopa de la revolución, podríamos decir, ¿ok? Miseria general, falta de plata, eh, después de una prolongada y devastadora guerra con potencias de Europa, estaba Francia muy mal, casi en bancarrota, el ejército no tenía los pagos al día, ya vimos cuántos estaban muriendo de hambre. Mejor dicho, había robos, hurtos, eso estaba en un ambiente apenas para la revolución. Y claro, todo esto fue gestado y orquestado, esto no nació espontáneamente, desde luego. Todo eso ya vimos cómo ha sido orquestado. ¿Ok? Y la excusa de siempre, estamos en bancarrota, necesitamos una reforma tributaria. La misma excusa de siempre. Eso ha generado la gran cantidad de revoluciones en el mundo.
esperemos que, bueno, tal vez esta sea la próxima gran revolución que tengamos que enfrentar próximamente, ahorita mismo, cuando vengan los problemas económicos fuertes en el mundo. Y otra vez haya otra revolución. Esta vez para cambiar a otra facción, a la anterior. Bueno, hermanos, podemos dejarlo ahí. No sé si hay el comentario final. Este es un resumen, una especie de análisis que hace la hermana White, muy bueno, de la situación religiosa, política y social de Francia antes que estallase la revolución y por qué llegó a esos momentos. Entonces, bien, ya nos queda un último Hermano, pedazo. Sí, yo señora. solo vuelvo y reitero que empezamos a vivir lo mismo que se ve ahí, ¿no? ¿Cuánto hace que se habla de esa famosa igualdad, derechos de igualdad? Como dicen mis compañeros que editan sociales y dan el mismo discurso. Entonces yo me pongo a pensar, digo, ¿cuánto hace de la Revolución Francesa que empezaron con eso? Y miremos la situación, ¿hay igualdad? No la ha habido. Siempre se ven bien demarcadas la situación, por ejemplo, nomás con las clases sociales. Y el pobre siempre pobre y el rico pues llenándose más. Y siempre el tema bandera es la igualdad, los derechos. Y de verdad que uno ve palpable en lo que explica aquí, lo que escribió la hermana, que es solamente para división. Y que cada paso que dieron allá lo están dando ahorita. Lo empezaron a dar con nosotros también. Es lo que yo aquí trato de captar. Sí, Y señora. gracias. Sí, señora, sí, muchos elementos similares a lo que sucede hoy día. Así es, descontentos sociales, todo esto. Sí, es una igualdad imaginaria, una libertad imaginaria, como dice la hermana White. Bueno, vamos a orar para terminar. Alegres al Señor por esta mañana, este culto. Yo creo que estuvo bien sustancioso. Y los invitamos en la tarde. La hermana Alcira está alistando con el Señor Jesús el tema de la tarde de cómo nacer. A ver, recuerdo el título del tema. ¿Cómo nacer de Naciendo de nuevo? nuevo, no, Ujú. naciendo de nuevo y cómo romper cadenas espirituales. Ese es el tema, ¿cierto? Ese es el título. Sí, es el título. Creo que no. A ver, un Acá lo segundito. tengo anotado. Un Ya. segundo que lo estoy Nacer de anotando mal. nuevo y Eso. cómo romper cadenas espirituales. Sí, sí. Nacer de nuevo y cómo romper cadenas espirituales. Continuamos con ese maravilloso tema, así que no se lo pierdan en la tarde. A las 4 nos vemos. Oremos por eso. Ujú. ¿Alguien quiere despedirnos en oración? ¿Le gustaría, por favor, despedirnos en oración? Nos inclinamos y nos ponemos de rodillas los que podamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu infinita misericordia para con todos nosotros, por permitirnos este sábado para conocer cada día más de tu palabra y de lo que tú nos quieres enseñar. Gracias porque cuando fijamos y ponemos nuestras vidas en ti, para cada día ser esas ovejitas que debiéramos ser, eh, nos instruimos y vemos tu amor actuando sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que nos permites y por todas esas bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos reunirnos en la tarde de nuevo en este grupo y que podamos tener un almuerzo con paz y tranquilidad, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos has dado. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.